Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelita, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa su sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero había cumplido así lo que había antes anunciado y poco por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido de antes tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí tenemos las palabras del texto bíblico de la reflexión de esta mañana. El segundo sermón de Pedro es el título. Y nos dice el autor John Stott en esta reflexión: asombrados por la sanidad del paralítico, de la que habían sido testigos la multitud, se reunió en uno de los atrios del templo. Pedro aprovechó la oportunidad para predicar. Así como el suceso de Pentecostés le había dado el texto del primer sermón, la sanidad del paralítico le dio las palabras para el segundo. Ambos eran hechos poderosos que exaltaban a Cristo. Ambos eran señales que lo proclamaban como Señor y Salvador. Ambos despertaron el entusiasmo de la multitud. Pedro comenzó dando todo el crédito a Jesús. Luego declaró con manifiesta valentía que ellos, la gente, lo habían repudiado al matarlo, pero que Dios lo había reivindicado al levantarlo de los muertos. Quizá el rasgo más notable del sermón de Pedro es su carácter cristocéntrico. Desvió la atención de la multitud tanto del paralítico sanado como de los apóstoles hacia el Cristo resucitado y exaltado. En su testimonio sobre Jesús le atribuye una variedad de títulos significativos, comenzando por Jesucristo de Nazaret, verso 6, y continuando con siervo de Dios, verso 13, santo y justo, verso 14, y autor de la vida, verso 15, y profeta como Moisés, verso 22. Entonces Pedro convocó a la multitud a arrepentirse para que pudieran recibir las bendiciones que vienen con el arrepentimiento, especialmente el perdón y la renovación que experimentamos hasta que Cristo venga a consumar todas las cosas. Estas promesas cristocéntricas ya habían sido anticipadas en el Antiguo Testamento y Pedro mencionó algunas de ellas. Es impresionante que considere a las numerosas y variadas corrientes de profecía del Antiguo Testamento como un testimonio integrado. Este amplio testimonio de Jesús como alguien rechazado por los seres humanos, pero reivindicado por Dios como el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento, quien reclama arrepentimiento y promete bendición. El autor y el dador de la vida, la salud física para el paralítico, la vida espiritual, para todo aquello que cree.
despertó la indignación y el antagonismo de las autoridades. El diablo no soporta la exaltación de Jesucristo. Entonces movilizó al Sanedrín para que persiguieran a los apóstoles. Ya decíamos ayer que una iglesia sana, que comienza a cumplir su tarea, su misión, en su contexto inmediato, va a tener la resistencia del diablo, del enemigo. Se va a levantar el enemigo para oponerse al trabajo de la iglesia y a la extensión de ella. Las señales, los prodigios, los milagros, que era común, que era la normalidad de la iglesia, lo decíamos ayer, hoy día lamentablemente no es la norma, no es la normalidad de la iglesia. Pero tenemos que volver, hay que rescatar aquellas señales que sin duda fueron significativas en el trabajo de la misión de la iglesia. Cuando las señales van delante, van abriendo brecha y van abriendo corazones y mentes, tienen el objetivo y el propósito de atraer a las personas. No nos olvidemos que la palabra más usada en el libro de Juan es la palabra señal, semaía. Las señales del Hijo de Dios, las señales del Mesías. El Mesías vendría para hacer señales. Y la primera señal fue del capítulo 2 de Juan, en la transformación o la conversión del agua en vino como una señal mesiánica. La iglesia que tiene el carácter de ser iglesia apostólica es una iglesia también que tiene que mostrar y realizar las señales. Las señales van bastante unidas con la vida de oración. Cuando hay oración, vemos que comienza a haber algo sobrenatural en la iglesia. Mientras más oramos en nuestra propia vida, observamos que hay una mayor dedicación, mayor consagración, hay una mayor victoria contra el pecado, contra el mundo, contra la carne, contra el diablo. Este es el sermón del apóstol Pedro, el segundo sermón, que toma como ocasión o como plataforma o fundamento la sanidad del paralítico para expresar que ellos habían matado nada menos al autor de la vida, y estos títulos que Pedro agrega o pone al Señor Jesucristo. Y la razón de aquello, de esa actitud de constituirse jueces y terminar matando a aquel que había venido para dar vida, y bien lo dice Juan en 1:11 del Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron o no le conocieron. Y la manera, la forma de volver, de reencontrarse con Dios, de restaurar la relación con Dios, es el arrepentimiento. No olvidemos que en el Antiguo Testamento no había arrepentimiento. La gente trataba de agradar a Dios llevando oraciones de profunda lástima, oraciones que no las pillamos del Nuevo Testamento, como la de Ana, la misma oración de David. Ya no son oraciones repetidas en el Nuevo Testamento. Y aún así estas personas encontraron gracia. No nos olvidemos que el primer mensaje que comienza a predicar Juan es arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego el Señor Jesús repite el mismo mensaje de Juan, afirma el mensaje de Juan diciendo lo mismo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso significa que arrepentimiento, según la palabra griega, la metanoia, significa un cambio de mente, un cambio de actitud. Parece que el arrepentimiento en el contexto nuevo testamentario no tiene que ver con dolor, no tiene que ver con lágrimas, no tiene que ver con sentirse constreñido, sino que está el sentido de cambiar de mente. El arrepentimiento del cual Juan nos está hablando como último profeta del Antiguo Testamento es un arrepentirse de la manera como se ha estado mirando a Dios o como se ha pretendido conocer a Dios. Hay que arrepentirse de esa manera porque no es la manera correcta. Aunque la ley fue figura y sombra y no tuvimos mucha claridad con respecto a Dios, quién es Dios o revelarnos a Dios, pero es evidente que el Hijo es el agente revelador del Padre. Yo he venido, son las palabras del Señor para revelar, ¿no? Para dar a conocer. Es la hecho carne, la gloria misma, hecha carne ahí, en esa encarnación para revelarnos a Dios. Yo y el Padre uno somos. El que me conoce a mí, conoce al Padre.
Por lo tanto, ese arrepentimiento es un arrepentirse de la misma manera o de la manera como hemos visto a Dios, y hay que comenzarlo a ver cómo el Hijo lo revela, porque el único que puede revelar al Padre es el Hijo. Por lo tanto, mientras el Hijo no venía, no teníamos la revelación completa. Se completa con la revelación del Hijo. El texto bíblico de Juan 1:18 dice con claridad que la ley vino por medio de Moisés, más la gracia y la verdad han venido por medio del Hijo. Por lo tanto, el Hijo ha traído la verdad, ha traído la gracia. Y ese arrepentimiento nos vuelve a poner en el camino de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Y creo que es lo que Pedro está tratando de decirle a aquellos que los está llamando al arrepentimiento. ¿Qué haremos ahora? Bueno, arrepentíos y convertíos, cada uno de vosotros, y venga de los tiempos de Dios, ¿cierto? De la presencia de Dios, tiempos de refrigerio. Por lo tanto, el arrepentimiento lo que produce es alegría, es gozo. Hay un tremendo gozo saber que nuestra manera de cómo hemos mirado a Dios por tantos años ha cambiado en la totalidad, y ahora sí que estamos mirando a Dios como el Hijo lo ha mirado siempre. Y el Hijo nos ha dado a conocer cómo debemos mirar a Dios, cómo debemos adorarlo y cómo debemos proclamarlo, cómo lo debemos dar a conocer. Porque el único que ha dado a conocer al Padre es el Hijo. Si no tuviéramos la revelación del Hijo, nunca hubiésemos conocido a Dios. Si el Hijo no se hubiese revelado, no nos hubiese revelado a Dios, Dios sería un Dios abstracto, sería un Dios filosófico. Pero nunca podríamos entenderlo, ni nunca podríamos conocerlo. Pero el Hijo lo ha dado a conocer. Y porque el Hijo lo ha dado a conocer, entonces en Cristo hemos llegado y conocemos al Padre. Por eso a veces cuando hablamos de la teología, como el estudio de Dios, nos preguntamos, ¿podremos estudiar a Dios? Es una buena intención, pero creo que la expresión vengamos a conocer a Dios, porque a Dios se puede conocer, sí, estudiar difícil, pero lo podemos conocer. ¿Y por qué lo podemos conocer? Porque Él se ha revelado, Él se ha dado a conocer. ¿Y se ha dado a conocer en quién? Se ha dado a conocer en el Hijo. Por eso el apóstol Pablo, hablándonos en el capítulo 4 del libro de Efesios, hablándonos de los dones con respecto a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, nos dicen, ¿para qué? Para tener un conocimiento mayor del Hijo. Y el Hijo fue clarísimo a Felipe decir, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Por lo tanto, este sermón, este segundo sermón, llamado el sermón más cristocéntrico que alguien haya predicado, sin duda la base de este sermón sirvió la señal del paralítico sanado. Nosotros debemos aprovechar toda instancia o circunstancia que nos permitan también hablar del Señor Jesús. ¿Se recuerdan ustedes la llegada de Pablo a Atenas, cuando vio ese letrero al Dios no conocido? Y le preguntaron cuál era su prédica, su contenido, de qué venía a hablar. Entonces él aprovechó esa instancia para decir, yo vengo a hablarle de ese que tienen ahí, del Dios no conocido, hablando de Jesús resucitado y crucificado. Debemos aprovechar todos esos momentos, esas instancias que las podemos unir, que las podemos juntar para usar esa situación o ese ejemplo o ese testimonio o esa figura para luego traer a Jesucristo y presentar a Jesús a nuestros amigos, a nuestros compañeros y a nuestros vecinos. Hay una tarea tremenda que nosotros necesitamos seguir cumpliendo, seguir desarrollándose, y qué bueno que esta no es la tarea para los especialistas, para los técnicos, para los académicos en el área teológica. La tarea de la misión de llevar las señales estuvieron en los apóstoles. ¿Y quiénes eran los apóstoles? No eran, la Escritura dice que no eran académicos, eran del vulgo y sin letra. No significa que eran ignorantes a toda la raza, pero no eran académicos. Y eso significa que la obra de Dios no la puso en las manos de los que piensan que saben, sino de los niños. Y a estos les reveló los misterios del reino de los cielos. Por lo tanto, hasta el hermano más pequeño de la comunidad, de aquellos que recién han conocido al Señor y que llevan meses recién perseverando, Dios les puede usar para predicar a Jesucristo y contar su testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, y no solo a uno, sino a multitudes. Así que abramos a esta posibilidad de ser usados por Dios. Como dice ese tremendo himno 522 de nuestro himnario, usa mi vida para tu gloria. Que este día Dios y esta semana Dios nos pueda usar para su gloria,
en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.